Buenos días. Vamos a referirnos hoy a algunas cuestiones interesantes y que tienen que ver con eso que se llama verdad histórica, los hechos históricos. Porque creo que es importante que también aprendamos a debatir con aquellas personas confundidas, sean de la postura ideológica que sean. Los hechos son los hechos. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuántas bases militares norteamericanas hay entre nuestros países de América nuestra? Del Bravo a la Patagonia. Según Atilio Borón, 80. 80 bases militares norteamericanas en nuestros territorios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas bases militares nuestras hay en Estados Unidos? Ninguna. Ninguna. Eso es un hecho. Y nos permite sacar conclusiones. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces Cuba ha invadido a los Estados Unidos? Ninguna. ¿Cuántas veces los Estados Unidos han invadido directamente a Cuba, militarmente? Al menos dos. La intervención norteamericana en la guerra hispano-cubana y la intervención en Bahía de Cochinos. Cuba, ninguna. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas armas de destrucción masiva tenía Saddam Hussein? Ninguna. ¿Cuántos muertos dejó la intervención democrática y humanitaria de Estados Unidos en Irak para asesinar al terrible dictador de Saddam Hussein? 500.000. Medio millón. ¿Quién se quedó con el petróleo de Irak y el negocio de la reconstrucción de toda la destrucción que hizo la invasión humanitaria norteamericana en Irak? Las corporaciones yanquis. Si usted no lo sabía, investigue. Los Estados Unidos gastaron más bombas en la invasión a Vietnam que las que se gastaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y era Vietnam un peligro para los Estados Unidos? ¿Alguna vez una bomba vietnamita cayó en territorio norteamericano? No. Los Estados Unidos bombardeaban los territorios vietnamitas y después los aviones pasaban lanzando ayuda humanitaria. Así de cínico es el imperialismo. ¿Cuántos derechos civiles recuperó el pueblo iraquí después de la intervención norteamericana? Ninguno. ¿Cuántos dictadores latinoamericanos, estoy hablando de Trujillo, Videla, Somoza, Pinochet, Batista, Ríos Montt, etcétera, 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 cuántos de ellos fueron bloqueados por los Estados Unidos? Ninguno. ¿Cuántos de ellos fueron depuestos por los Estados Unidos? Ninguno. ¿Cuántos de ellos fueron apoyados por los Estados Unidos y por el Vaticano? Todos. ¿Cuántas bases militares norteamericanas hay en Venezuela? Ninguna. ¿Cuántas bases militares norteamericanas hay en Colombia? 9. Y si en Colombia hay tantas bases militares norteamericanas, ¿por qué hay tanto narco y tanta droga? ¿Qué no sería posible con tantas bases militares y con tantos soldados gringos ahí y con tantos satélites terminar con la droga? ¿Cómo fue que el gobierno de Donald Trump pudo ubicar al general iraní exactamente dónde iba? Porque tienen todos los satélites del mundo para saber dónde está cada quien.
¿Y cómo entonces no pueden ubicar a los capos de la droga en América Latina? ¿Por qué cuando se habla de la droga solo se habla de los narcotraficantes latinoamericanos? ¿No hay narcotraficantes en Estados Unidos? ¿A quién le venden la droga a los narcotraficantes latinoamericanos controlados y dirigidos por la CIA y la DEA? ¿Acaso ellos pasan la frontera y las venden al menudeo en Estados Unidos? Y las organizaciones delictivas que se ocupan de vender al menudeo en territorio norteamericano, ¿por qué no son objetos de persecución? ¿Quiénes le venden las armas norteamericanas a las bandas delictivas en Latinoamérica? ¿Acaso los cárteles cruzan la frontera hacia Estados Unidos, asaltan las armerías y traen las armas para acá? ¿Cuánto dinero reporta el negocio de las armas al gobierno de los Estados Unidos? ¿Le conviene al gobierno de los Estados Unidos que se dejen de vender armas norteamericanas en América Latina? Nueve bases militares en Colombia. ¿Y cuántos casos de desaparición forzadas hay en Colombia? 80.000 entre 1970 y 2018. Y 7.7 millones de desplazados. ¿Cuál es el papel de las bases militares norteamericanas en Colombia entonces? ¿Cuánta conmoción mundial producen estos hechos? Ninguna. ¿Ha acusado el presidente Donald Trump al presidente Duque? Nunca. ¿Quién votó por Juan Guaidó? Nadie. ¿Quién votó por Nicolás Maduro para presidente de Venezuela? 6.245.862 venezolanas y venezolanos. ¿Qué país tiene las mayores reservas de petróleo del mundo hasta ahora conocida? 360.000 millones de barriles. Venezuela. ¿Qué país es el mayor consumidor de petróleo del mundo? Estados Unidos. ¿Cuántas bases militares venezolanas hay en Estados Unidos? Ninguna. ¿Cuántas veces Venezuela ha invadido a Estados Unidos? Ninguna. ¿Cuántas bombas venezolanas han estallado en territorio norteamericano? Ninguna. ¿Cuántos ciudadanos norteamericanos han sido asesinados, desaparecidos por la terrible dictadura de Nicolás Maduro? Ninguno. ¿Cuántas sanciones económicas Venezuela le ha impuesto a los Estados Unidos? Ninguna. ¿Cómo puede ser una amenaza para la potencia militar más grande del mundo, que tiene 700 bases militares en todos los continentes y más de 300.000 soldados, el hermano pueblo de Venezuela? No es una amenaza. ¿Quién es el mayor productor de armas del mundo? Los Estados Unidos. ¿Cuál es el país del mundo que gasta mayor porcentaje del PIB en producir armas? Los Estados Unidos. ¿Cuántos países del mundo han invadido a los Estados Unidos? ¿Ninguno? ¿Cuántos países del mundo han sido invadidos por los Estados Unidos? 50. ¿Cuántos de esos países invadidos están mejor que antes de la invasión de los Estados Unidos? Ninguno. ¿Cuánta democracia, derechos humanos y desarrollo llegó después de la invasión de los Estados Unidos? Ninguna. ¿Es Cuba una amenaza para los Estados Unidos? No. ¿Cuba tiene algún tipo de arma que ponga en peligro la vida de los norteamericanos? No. ¿Alguna bomba cubana ha estallado en territorio norteamericano alguna vez? ¿Algún ciudadano norteamericano ha sido asesinado, desaparecido
o torturado por la terrible dictadura de los Castros en Cuba? No. ¿Qué país tiene menor mortalidad infantil? ¿Cuba o los Estados Unidos? Cuba. ¿Y qué país tiene mucho más dinero? Cuba o los Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y qué país? Interesante, ¿verdad? Nos despedimos. Nos vamos porque nos amamos y nos vemos porque volvemos y porque queremos. Gracias por habernos permitido compartir este pequeño espacio, algunas ideas que pueden ir poco a poco cambiando el mundo. Chao, pescado.